Alisten sus Biblias porque comenzamos. 28 de junio. No salgáis pobres ni débiles. También los sacó con plata y oro. Y no hubo ninguno débil entre sus tribus. Salmo capítulo 105, verso 37. Cuando los hijos de Israel eran esclavos en Egipto, vivían en la pobreza y soportaban las penurias diarias de sus crueles amos. Sus cuerpos estaban cubiertos de cicatrices y de los latigazos recientes de sus amos. El calor abrasador de Egipto hacía que se les infectaran las dolorosas llagas. Muchos de ellos estaban encorvados por las largas horas que pasaban cargando toneladas de ladrillos y mortero. Trabajar como esclavos durante largas horas en duras condiciones les sumaba años de vida. Y sin una alimentación adecuada, muchos de ellos estaban débiles y demacrados. Pero algo les sucedió en la noche de la Pascua, ubicada en el capítulo 12 de Éxodo. Con la sangre del cordero aplicada en los postes de sus puertas, quedaron bajo la protección de Dios. Y dentro de sus casas, como Dios les había ordenado, comieron el cordero asado al fuego. Yo creo que los ciegos comían los ojos del cordero, creyendo que los ojos perfectos del cordero les darían una visión perfecta. Si tenían problemas cardíacos, comían el corazón del cordero, creyendo que su corazón volvería a latir con fuerza. Y si eran cojos, comían las piernas del cordero, creyendo que así retozarían como corderos. Y cuando llegó la mañana, algo nuevo y milagroso les sucedió. Salieron con Dios, ya no como esclavos, sino como personas libres. Ya no eran unos pobres ni necesitados, sino que poseían plata y oro que les habían dado los egipcios. Y ninguno de ellos, es decir, unos 2.5 millones, era débil o enfermo. Si esto fue lo que experimentaron los hijos de Israel después de participar del Cordero Pascual, el cual era solo una sombra o tipo de Cristo, ¿cuánto más nosotros que hemos venido bajo la cobertura de la santa sangre de Jesús, el verdadero Cordero de Dios, experimentaremos tales bendiciones? Cuando pones tu confianza en el Cordero de Dios, que fue quemado por el juicio ardiente de Dios destinado para nosotros, saldrás cada día, ni pobre ni débil, sino ricamente provisto y divinamente fortalecido en Cristo. El pensamiento del día. Pon tu confianza en Jesús y avanza cada día ricamente provisto y divinamente fortalecido. 29 de junio. Lugar correcto, momento correcto. Ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. La palabra de Dios nos dice que ser más rápido, más fuerte y más sabio no te convierte automáticamente en un ganador en esta vida. No, en realidad es estar en el lugar correcto, en el momento correcto, lo que hace que recibas las bendiciones. Y Dios, que tiene el tiempo y la oportunidad en sus manos, es el único que puede ponerte en el lugar correcto y en el momento correcto. Él hizo esto por Ruth.
Ella confió en el favor de Dios cuando fue a buscar un campo en el cual espigar. Ve a Ruth capítulo 2, verso 2. Luego, la Biblia nos dice que llegó a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Ve a Ruth capítulo 2, versículo 3. De todos los campos de Belén, ella terminó en el campo de Booz, y él era un pariente cercano de Elimelech, su suegro. Esto significaba que Booz era su pariente redentor potencial, es decir, alguien que podría redimirla de su difícil situación, como una viuda joven y sin hijos en una tierra extranjera. Booz también era un hombre de mucha riqueza. Ve a Ruth capítulo 2, verso 1. Y resultó que también estaba dispuesto a redimir a Ruth, según lo que dice Ruth capítulo 4 del verso 9 al 10. Todos estos acontecimientos oportunos solo podían significar que Dios había colocado a Ruth en el lugar correcto y en el momento correcto. Yo creo que el mismo día que Ruth le dijo a su suegra que el Dios de Israel sería su Dios, según lo que dice Ruth capítulo 1, verso 16, Dios tomó nota de ello e hizo que todo sucediera bien para ella. Hoy Dios también quiere que sepas que por haber dicho, Dios, tú eres mi Dios, Él será tu Dios de los acontecimientos divinos. Él te colocará en el lugar correcto y en el momento correcto, donde conocerás a las personas correctas, harás las cosas correctas e incluso escaparás de peligros. Puede que tú no sepas en dónde están todas las grandes oportunidades, pero déjame decirte que Dios sí. Él fue quien puso en ti las habilidades, talentos y dones que tienes. Y sabe en dónde debes de estar, cuándo debes de estar en ese lugar y qué debes hacer para sentirte verdaderamente realizado. El pensamiento del día. Dios, quien tiene el tiempo y la oportunidad en sus manos, es el único que puede colocarte en el lugar correcto y en el momento correcto. 30 de junio. Descansa y encuentra la gracia de Dios. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas capítulo 2, verso 40. El versículo dice que la gracia de Dios estaba sobre Jesús. La Biblia también dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ve a Romanos capítulo 5, verso 20. Y cuando se juntan las dos cosas, es posible que uno se pregunta, si la gracia de Dios estaba sobre Jesús, ¿eso significa que pecó? No, Jesús no pecó. Ve a 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Por lo tanto, debe de haber otra explicación de por qué la gracia de Dios estuvo sobre Jesús. Debe de haber otra explicación de por qué alguien puede abundar en la gracia de Dios incluso cuando no ha pecado. Bueno, veamos la palabra gracia. Cuando se menciona por primera vez en la Biblia, en el capítulo 6, versículo 8 de Génesis, que dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. El nombre Noé significa descanso. Así que el versículo nos dice que el descanso halló gracia. En otras palabras, cuando descansas, hallas gracia.
Así que la gracia estuvo sobre Jesús porque su vida era una vida de descanso y confianza en su Padre. Él dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Solo puede hacer lo que ve hacer a su Padre. Ve a Juan capítulo 5, versículo 19. De la misma manera, la gracia viene sobre ti cuando descansas y confías en Dios. Si tienes un hijo desobediente, deja de regañarlo y confía en que Dios se encargará del problema. Di, Jesús, encomiendo a este niño en tus manos. Yo no puedo controlarlo, pero tú sí puedes. Si tienes un dolor persistente en tu cuerpo, tráelo al Señor y di, Señor Jesús, te entrego todas mis preocupaciones sobre estos dolores. Tú trabajas en el dolor. Pastor Prince, ¿pero qué pasa si no pasa nada? Sinceramente, si después de haberle entregado el asunto a Jesús no sucede nada, ¿qué puedes hacer? Si Jesús mismo no puede hacer nada al respecto, ¿acaso crees que tú sí puedes? Pero alabado sea Dios. Una vez que el problema se le entrega a Jesús, Él puede y hará una obra perfecta para encargarse de él por ti. Así que vive una vida de descanso. Ten esta actitud y dile al Señor, no puedo hacer nada por mí mismo, pero descanso en ti, Señor, y confío en ti. Amado, lo que verás es la gracia de Dios sobre ti en cada situación de tu vida. El pensamiento del día. La gracia de Dios viene sobre ti cuando descansas y confías en Él.